los momentos más oscuros del Tercer Reich, el sonido más aterrador era que llamaran a la puerta. Todos los que vivieron bajo el yugo nazi temieron a una organización secreta, la que Hitler definía como su arma más mortífera. Sin ella, las ambiciones de Hitler no podrían haberse hecho realidad. Nunca se la ha igualado como instrumento para infundir terror. Y aún así, hasta ahora, no se había contado toda su historia. Se llamaba la Gestapo. La Gestapo fue una organización de contradicciones. Parecía conocerlo todo, pero el éxito de sus sistemas de inteligencia era limitado. Sus figuras públicas estaban entre los líderes nazis más conocidos, despiadados y ambiciosos, pero el arquitecto real de su éxito se ocultaba en las sombras. Incluso durante su apogeo, pocos conocieron al genio siniestro que guiaba a la Gestapo. Y aunque su nombre ha ejercido una fascinación siniestra durante más de medio siglo, el funcionamiento de la Gestapo sigue siendo un misterio. Pero existen pruebas, testimonios que provienen del mismo centro de la maquinaria de la Gestapo. Agentes dobles y espías de la resistencia añaden sus voces a las de las víctimas del régimen. Muchos están muertos, pero sus palabras, registradas en cuadernos y diarios y escenificadas aquí, siguen vivas. Entré en la Gestapo como asistente a tiempo parcial no remunerada del teniente Franz Bola, oficial de la Gestapo, encargado de espionaje y arrestos, que también era un agente británico. Desde entonces tuve que vivir con el miedo constante de que me descubrieran y me sometieran a las torturas más horribles y a la muerte reservada para los agentes secretos que la Gestapo atrapaba. La Gestapo. La misma palabra tiene una resonancia especial en el mundo. Cuánta sangre, cuánta miseria, cuánto dolor. Pero sobre todo, cuánta crueldad está asociada a ella. La Gestapo nos ha dejado otro testigo, su propia burocracia meticulosa. En almacenes abandonados del Reich, miles de archivos de la Gestapo detallan las vidas de aquellos que cayeron en sus manos. La mayoría de las víctimas de la Gestapo no sobrevivió, pero algunos siguen vivos. Milo Dor fue arrestado por la Gestapo en 1942 cuando tenía 19 años. Le interrogaron y torturaron casi hasta matarle. Todo está registrado punto por punto en su ficha. Gestapo 4C. Con números romanos, debido a actividad subversiva. Dios mío. ¿Es la primera vez que ves su foto? Es la primera vez que veo el original. Me pone muy triste ver todo esto. Me recuerda a esa época terrible. El nombre Gestapo personifica el horror que causó la policía secreta nazi, aunque la Gestapo solo era un cuerpo de una red de agencias de seguridad nazis igualmente despiadadas. Su imagen es la de una máquina eficientemente fría e impecable. La reputación de su red de oficiales se extendió por todas partes, aunque era una organización pequeña. En 1941 solo había 8.000 oficiales vigilando a más de 70 millones de personas. El arquetipo de oficial de la Gestapo era una figura siniestra con un abrigo de cuero negro, pero en realidad la mayoría del personal de la Gestapo eran burócratas anónimos. ¿Cómo entonces ejerció la Gestapo un control tan total sobre las acciones de una población tan grande y siempre creciente, y lo más importante, sobre sus imaginaciones? Las respuestas se encuentran en la compleja historia del gobierno de Hitler en el Tercer Reich, ya que la Gestapo no se hizo realidad por derecho propio. Su crecimiento fue gradual. Su progreso fue dictado por las ambiciones y rivalidades de sus primeros creadores. Y aún así, en todas sus etapas, el objetivo fue siempre el mismo: el control social total. Sus raíces yacen en el malestar de los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial.
Alemania, humillada por los aliados, desprovista de su poder y obligada a pagar enormes sumas para hacer las reparaciones, se enfrentaba a la anarquía y a la ruina. Un gobierno sin timón observó a fascistas y comunistas luchar en las calles mientras la policía local prusiana peleaba por mantener el control. En medio del caos llegó Adolf Hitler, prometedor, seguro y respetado. Un nuevo comienzo. Con alivio, Alemania aceptó su oferta. El partido nazi triunfó en las urnas y en enero de 1933 Adolf Hitler se convirtió en canciller. Bueno, la respuesta del pueblo alemán a la agitación política y a la violencia callejera fue de desasosiego extremo, naturalmente. Estaban hartos de aquellas peleas incesantes entre los nazis y sus rivales, los comunistas, los socialdemócratas. Y creo que se puede decir que el pueblo alemán deseaba un partido o un gobierno que llevara orden a las calles. Irónicamente, el partido que dijo que podía hacerlo fue el nazi. Hitler no perdió tiempo asegurando su posición. La gente había votado por seguridad. Lo que obtuvieron fue cumplimiento de la ley. Las ambiciones de Hitler exigían un poder absoluto, pero eso no estaba aún a su alcance. Para conseguirlo, tenía que eliminar todo tipo de oposición. Sus primeras herramientas fueron burdas pero eficaces. La SA o tropas de asalto. Bajo su líder matón, Ernst Röhm, la SA había sido el apoyo más leal de Hitler durante su subida al poder. Con sus uniformes paramilitares y violencia arbitraria, se sentían cómodos con el malestar que había llevado a Hitler al gobierno. Hans Berg Gisepius era un joven abogado prusiano en ese momento. Más tarde planearía desde dentro del régimen nazi el asesinato de Hitler. Sin haberlo pensado bien realmente, el partido designó a las SA como una fuerza policial auxiliar. Durante 15 meses Hitler les dejó manejar las cosas. Era normal que pensaran que eran los verdaderos héroes. En poco tiempo dejaban a los verdaderos policías en las comisarías y ellos patrullaban solos las calles buscando enemigos del Estado. Con la bendición de Hitler, la SA se hizo dueña de las calles alemanas. Adoptaron una política de tolerancia cero y sus normas eran claras. La palabra de la SA, hasta sus caprichos más banales, era la ley. Cualquier cosa, incluso no saludar correctamente, era suficiente para que te arrestaran. El mensaje de Hitler era sencillo. En la nueva Alemania, la oposición era inútil. Era burdo y sorprendente, pero eficaz. Y su posición inflexible fue la base de lo que vendría después. Hitler ya había tomado el control de los periódicos. Aparecían historias horribles constantemente sobre la amenaza marxista, donde se destapaban supuestos complots y se fomentaba el miedo. La SA se tomó esto como un permiso para hacer de cualquier organización su objetivo. Fue toda una experiencia. Para mí, fue algo muy significativo. Todos los niños estábamos en la Casa de los Halcones, así nos llamaban. Los halcones socialistas. Y nos atacaban las SA y las juventudes hitlerianas en los partidos de por la tarde. Solo éramos niños, pero nos perseguían y a los ayudantes adultos les daban palizas, unas palizas tremendas. A las 4 semanas de que Hitler subiera al poder, el Reichstag, el Parlamento Nacional y símbolo de la democracia, fue incendiado. En mitad del escándalo, Hitler culpó a los comunistas llamándoles plaga asesina y asegurando que Dios había ordenado que les aplastaran con puño de hierro. Muchos han sugerido que fue la SA, en un plan inspirado por el mismo Hitler, la que inició el incendio. Sea cual sea la verdad, ese acontecimiento emotivo fue muy oportuno para Hitler. Le permitió exigir el estado de emergencia, que fue declarado al día siguiente por el enfermo presidente alemán Paul von Hindenburg. Se suspendieron los derechos civiles y el pueblo alemán perdió su última protección. Hitler solo había tardado unas semanas en conseguir el movimiento crucial que hizo posible la Gestapo. Cualquiera podía ser arrestado en cualquier momento y ser retenido indefinidamente.
La SA había desempeñado un papel fundamental, pero era un instrumento demasiado rudo para lo que Hitler tenía ahora en mente. Necesitaba algo mucho más refinado, y en los siguientes meses encontraría la forma de crearlo. En 1933, Alemania había elegido a Hitler y a su partido nazi para que subiera al poder, y permitió que se suspendieran todos los derechos civiles. Hitler trabajaba en su plan maestro del Tercer Reich, pero mientras tanto, la policía auxiliar, la SA, controlaba las calles. Arrestaron a tanta gente que no había sitio para meter a los prisioneros. En ese momento surgieron los búnkers, las terribles cárceles privadas de la SA. Llevarse a individuos desgraciados se había convertido en una costumbre de las SA. El tipo de violencia que se vio en nuestras ciudades casi supera el umbral de la credibilidad.